Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ayer, en este mismo espacio, tuvimos la primera parte de la presentación del libro titulado México frente a su crisis, el reto de la Cuarta Transformación, una investigación del doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, primicia que obtuvo la agencia detrás de la noticia y que agradecemos a nuestro querido amigo y colaborador. Como decíamos ayer, José Luis de la Cruz es un joven maestro con una gran experiencia y capacidad de comunicar temas en ocasiones difíciles de entender relacionados con la economía y las finanzas. Agradecemos su participación como moderadora a la periodista Sofía García Guzmán, especialista en comunicación y relaciones públicas, así como conductora del informativo Fin de Semana de El Heraldo Radio. Ya lo han comentado, los tres incluso han hablado de este regreso, este retroceso, este no aprendizaje en lo que tiene que ver con las políticas sociales, política pública social en este país. Y en este libro justamente se habla de una dimensión histórica a corregir: pobreza, mala educación y ausencia de una agenda nacional con visión a largo plazo. ¿Cómo tendría que ser este regreso, que no sabemos cuándo va a ser, o cómo se tendría que estar trabajando de forma paralela en estos ejercicios económicos, cuando estamos hablando justamente de estos 3 millones de desempleados, cuando vamos a hablar de estos nuevos casi 12 millones de pobres en México, y cuando efectivamente no es un tema solo de México, también es un tema regional, es un tema global que tampoco hemos sabido aterrizar a nuestro país, y menos en la actualidad. Ahora veamos y escuchemos la segunda parte de esta conversación con nuestros participantes, José Buendía, Alejandro Jiménez y Arturo Oropesa, prestigiados periodistas y miembros de la academia. El segundo gran tema y reto que plantea el libro del doctor de la Cruz es cómo corregir pobreza, mala educación y ausencia de una agenda nacional con visión de largo plazo. Escuchemos en su segunda participación como panelista al periodista Alejandro Jiménez. Estamos dentro de un debate mucho más grandote, no solamente quedarnos en la coyuntura de que me cae bien o mal el presidente, no es una cuestión de preferencias, no es de polarización como vemos en las redes sociales, sino de ingresar a un debate mucho más sereno, un debate mucho más profundo, donde haya disponibilidad para hablar. Me temo que si de parte del gobierno, como dice José Luis, como dice Ricardo, no hay esa disposición a hablar porque existe una política de fe, no, que apela a que se le crea sí o sí. Creo que el resto de la sociedad, de la academia, de los sectores pensantes de esta sociedad, lo tenemos que hacer. Incluso sin el afán político, a veces cortoplacista, de los propios partidos políticos que están pensando en la siguiente elección y no en la siguiente generación, sino que te tiene que estar pensando en cómo hacemos este pacto, este nuevo pacto social nuestro en México, qué copiamos, cuáles son las mejores prácticas que vemos en el extranjero y cómo desde la sociedad civil, desde abajo, podemos nuevamente reconstruir y llevar hacia una salida mucho más constructiva este debate polarizado, este debate de insultos, este debate pobre en ideas, rico en adjetivos, que no nos lleva a nada. Creo que el libro de José Luis es un punto de referencia, un eje, como pueden existir muchos otros en lo político, en lo electoral, en lo ambiental, que son propuestas concretas que pueden ir armando un proyecto de nación mucho más consistente que nos pueda dar salida. Yo apelo a que haya esa discusión, a que haya esa concatenación de esfuerzos de la gente de buena voluntad, a la que no le importe sentarse con quien no piensa como uno, en aras de construir una salida para México, donde se puedan tomar ideas muy fuertes del mundo, ideas nacionales, ideas de la sociedad, de la academia, sin discriminar a ningún otro. Sobre este mismo cuestionamiento, cómo corregir pobreza, mala educación y ausencia de una agenda nacional con visión de largo plazo. Esta es la reflexión del vicepresidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el doctor Arturo Oropesa. Que el COVID es que
es como un faro, como una luz que viene a descubrir, que viene a quitar el ropaje de la incapacidad, la incompetencia, de la falta de resultados de los países. Y en el caso de México ha sido lo mismo, ¿no? Y desde luego nos dibuja en nuestra verdadera realidad, ¿no? de desamparo económico con los números que nos da José Luis. Pero sin embargo, yo dividiría aquí la respuesta inmediata, la respuesta que debe darse a lo largo dentro del COVID y, digamos, los próximos 6 o 12 meses que el COVID requerirá de medicina extraordinaria. Pero el libro de José Luis se inserta en el largo plazo. La propuesta de José Luis es antes de COVID, durante COVID y después de COVID. Y ahí creo que también ese gran valor que tiene, porque es una respuesta y una estrategia que no se está dando nada más ante una necesidad política inmediata, sino con una visión de salida como un camino para alguien, para algún político que lo va a tener que tomar hoy, mañana o pasado. Y para eso yo subrayaría 5 líneas en las que creo que estructura José Luis su propuesta de este gran calado, ¿sí? Donde, por cierto, él va más allá del debate entre la estabilidad o el dogmatismo, que su objetivo era la estabilidad. Como él bien dice, la estabilidad no puede ser un objetivo económico de un país, tiene que ser el desarrollo, pero también él apunta ahí su oposición al samaritanismo político o público, ¿no? Donde la economía sirva simplemente para repartirse y olvidándose del crecimiento. Y por ello, José Luis, en primer lugar, propone un nuevo proyecto de nación, un nuevo pacto social, ¿sí? Que si bien, como dice Ricardo, ya es una propuesta que se ha estado reiterando, creo que el subrayarla simplemente viene otra vez a poner una piedra más en esa montaña de necesidades de la urgencia de que se haga. Él agrega, José Luis, la identidad nacional. Y esto es muy importante. Creo que a la luz de estos debates, a veces cortoplacistas, en los que asistimos todos los días, donde la vida comienza un lunes y termina el viernes, hemos ido perdiendo la identidad nacional, el interés nacional. Y José Luis nos lo recuerda y nos dice, agreguemos el interés y la identidad nacional, que por cierto es toda una tarea por hacer, porque ¿cuál es hoy el mexicano de este 2020? ¿Y cuál es el mexicano del siglo XXI, del 2050? Hemos perdido mucho, por eso digo que el problema es muy grande y José Luis lo apunta, si bien es imposible que trate todos los temas con puntualidad, pero no renuncia a decir que debe haber una agenda mínima para el desarrollo de México, para generar una propuesta con contenidos, no nada más, también como ya se dijo, con crítica o análisis. Él dice 12 políticas a seguir y nos da una por una cuáles deben de ser y por qué deben de ser esas como un punto de despegue. Desde luego él mismo reconoce que no son limitativas, pero que son las esenciales para hacer una reconstrucción de la estrategia política. Y luego nos dice que nos deben de llevar, o sea, esa agenda mínima, ¿a dónde nos debe llevar? Nos dice él, a un desarrollo global productivo, tanto en el mercado interno como en el exterior. Y nos recalca la parte productiva porque dice, ese es el gran dolor económico y retraso de este país. O sea, sí es un gran exportador con más de 450,000 millones de dólares de exportaciones, pero su participación en la cadena global de valor agregado es apenas del 0.9. Por lo tanto, no nos hagamos bolas, ¿sí? No estemos siguiendo hablando de tratados y más países. Agreguemos, mejoremos, incrementemos la cadena global productiva del país. Ahí hay empleos, ahí hay desarrollo, ahí hay crecimiento, ahí hay bienestar. Y luego nos dice José Luis, seamos obsesivos con esto. Y a mí me parece que no exagera cuando nos invita a la obsesión. O seamos obsesivos con el crecimiento, porque es la única forma de entender que es el crecimiento y no la estabilidad ni el samaritanismo lo que van a sacar este país del bache donde está, ¿no? Este país no irá más allá de este pantano en el que hemos caído si no genera una obsesión por el crecimiento y dice, sin inversión no hay crecimiento. Una verdad de perogrullo,
pero que parece que se les olvida a todos nuestros funcionarios públicos de antes, de ahora, y esperamos que no a los de después, para generar crecimiento. Y una pregunta que José Luis dice, ¿quién es el responsable hoy de generar crecimiento, desarrollo? Y la respuesta espanta, nadie. Hoy no hay una institución que tenga jurídicamente bajo el Estado de Derecho la obligación de generar crecimiento. No el Banco de México, no la Secretaría de Hacienda, no la Secretaría de Economía, nos dice José Luis. ¿Quién? Pues el barco va a la deriva. Arturo Oropeza señaló que no se puede dejar a la deriva el crecimiento económico a las leyes del mercado, que es muy peligroso por tal motivo. Es necesario apostarle, dice, al fortalecimiento y desarrollo de la planta industrial y a un estado de bienestar social. El gran reto que plantea el doctor José Luis de la Cruz es cómo corregir pobreza, mala educación y ausencia de una agenda nacional con visión de largo plazo. Y José Buendía comentó al respecto. Déjame seguir con lo que decía Arturo y retomar lo que comentaba Ricardo, su referente al platillo volador llamada la 4T, porque en efecto es el que sobrevoló también la obra de José Luis mientras la escribía, como podemos ver desde el título, ¿no? México frente a su crisis y el reto de la 4T. Y a mí me parece que el reto es muy claro, los números, ustedes los han dicho, agregó Ricardo otros, y lo que me importa destacar es de dónde salen estos datos específicamente para los propósitos del libro. Lo decía Arturo hace un momento sobre el tema de la industria y la productividad, y les diría, me parece que en el fondo, si tuviera que poner en 140 caracteres la obra de José Luis, es como el grito de Munch, el cuadro de esta desesperación frente a ese platillo, no solamente porque haya aparecido y esté sobre nosotros, sino porque es en el fondo el grito de desesperación de la industria que ha estado reclamando desde el modelo anterior un lugar y horizonte de futuro. Industria que en el modelo anterior fue, digamos, relegada por el dogma de buscar ventajas comparativas, competitivas, es decir, el modelo anterior anclado en salarios baratos, en mano de obra barata, en desprotección de la industria, a diferencia, como decía Alejandro, de lo que hicieron los asiáticos, a pesar de que desde 2008 es la industria y las empresas las que se convierten en los principales motores de inversión en el país, mucho más arriba y en línea ascendente de lo que hacía el Estado hasta ese momento. Pero es el grito de Munch también frente a la 4T, porque no queda muy claro, en efecto, cuánto de este debate y de estos planteamientos están recorriendo los circuitos del poder en el país, de ese, como decías, platillo volador que está ahí arriba, que es referente de todos, pero que en la mayoría de los casos no parece estar reflejando la importancia del cambio profundo que se está viniendo hacia el país. ¿De qué manera o cuál sería, preguntaba Sofía al abrir el bloque, cuál sería la recomendación para la clase política? Me parece que José Luis es puntual. Creo que la mayor recomendación o la mejor recomendación, lo dice él, sería decirles, por favor, el centro de análisis hacia adelante no es solamente el comercio como antes, sino la productividad. ¿Cómo van a voltear a ver a la industria? Ese es el grito, voltear a ver a la industria, para recuperar la capacidad y la competitividad que ha venido perdiéndose justo como parte de los rezagos que deja la elección anterior.
Sobre este punto, esta es la reflexión que compartí con los especialistas que participaron en el panel. Lo trataré de explicar con dos ejemplos. Uno, Vietnam. A cada vietnamita le cayeron en promedio 52 kilos de bombas durante la intervención de los Estados Unidos, y Vietnam ha llegado a crecer hasta 7 u 8% en los años recientes, y me parece que sigue creciendo. Un ejemplo que sí conozco muy bien es Singapur. La 3.000ª parte de nuestro territorio no tiene petróleo, no tiene metales, no tiene recursos naturales, y sin embargo tienen ahora la mejor línea aérea del mundo. Tienen el puerto más eficiente del mundo. Es también la democracia próspera, o la prosperidad más democrática del mundo, porque es el país donde más gente con más de $100,000 en el banco hay, más que en Suiza o más que cualquier país muy próspero, ¿no? A ver, ¿qué han hecho? A lo que voy es a esto. ¿Qué han hecho los vietnamitas? ¿Qué han hecho los habitantes de Singapur y sus gobiernos para lograr esta prosperidad y esta justicia? ¿Qué hicieron? Entre otras cosas, una auténtica reforma educativa. Ya de veras, ¿no? Invitaron, es una idea que a mí me sigue conmoviendo y enchinando el cuero, fueron a buscar a los maestros de nivel universitario, jubilados en Europa y en Estados Unidos, y les dijeron: ayúdenos a construir un país. Fíjate nada más, ¿qué hacen ustedes ahí encerrados? Vénganse. Muchos de ellos eran pareja. Bueno, y maestros de nivel universitario les dieron clases a muchachos desde la primaria. Me dio pena decirles cuál era nuestro problema, ¿no?, educativo. Pero sí me dijeron: estamos muy preocupados por cómo va a estar la educación, nuestro proyecto de educación en el 2030. ¿Qué quiere decir? Que son países que están viendo al futuro, y en eso me entusiasma mucho el libro de José Luis, porque trae también planteamientos de lo que tenemos que hacer. Ya también lo apuntaba Pepe. No podemos seguir siendo un país que vea por el retrovisor. En la última ronda se comentó sobre lo hecho en México, obsesión por el crecimiento para crear una sociedad de equidad y bienestar. ¿Se puede? Escuchemos cuáles fueron las opiniones de nuestros especialistas. Esta vez, en primer lugar, a Arturo Oropeza. Digamos, impacto que nos causa el éxito de los países de Asia del Este, como Singapur o como Vietnam, pero que habría que agregarlos al de Japón en el siglo XIX y en el siglo XX, y hoy todavía en el siglo XXI, al de Corea del Sur en el siglo XX, al de Taiwán, y desde luego a China a partir de su apertura en 1978, y Vietnam, desde luego que es, digamos, la nueva expresión de esa cuna civilizatoria de Asia del Este, que siguen un modelo muy parecido, con características propias, que es el modelo asiático de desarrollo, que desde luego José Luis en el libro toca varias veces la experiencia y las lecciones del modelo asiático de desarrollo, que es una implementación, en el caso occidental, del modelo, el Estado desarrollador industrial. Lo más cercano al éxito del modelo asiático de desarrollo es el Estado de desarrollador industrial. Y los dos tienen como eje principal la política de fomento industrial, ¿no? Entonces, los países asiáticos hoy todavía tienen un 40-35% del PIB en el sector industrial, y los países, obviamente, que han fracasado en el éxito económico al día de hoy, pues son los que tienen los 8, los 9, los 10. México, aunque tiene el 17%, como ya dijimos, pues realmente la mitad es simplemente maquila y no puede establecerse como un crecimiento o un desarrollo manufacturero. El segundo punto es agradecer en esta ronda a Ricardo, desde luego, su hospitalidad, a José Luis, el que nos haya provocado y compartido, y que se haya animado a concentrar todas estas ideas que diario leemos de él en los periódicos, que le oímos en los noticieros, tanto de radio como de televisión, que bueno, yo creo que esta obra, que es una síntesis del pensamiento de José Luis, va a tener un impacto y una importancia en el sector educativo, en el sector académico,
en el sector empresarial, que ya lo es, y esperamos que más pronto que tarde también lo sea en el sector político. En el ambiente académico la apuesta es siempre positiva, ¿sí? Tal vez en la política hay una mayor desesperación, pero el académico tiene que seguir apostando a que mañana puede ser un nuevo día. Y esta tercera ronda, contestando un poco la pregunta, la contestaría con las palabras del autor del libro, de José Luis, que él atinadamente dice: las propuestas electorales del 2018 deben transformarse en políticas públicas y planes de gobierno debidamente sustentados a fin de superar el estado de pobreza en el que viven 53 millones de mexicanos o el de pobreza por ingresos que lastima a 62 millones. Retomar la senda del desarrollo social implica también ir más allá de programas asistencialistas que no han sido capaces de resolver el desequilibrio de carencia alimentaria que limita la vida diaria de 24 millones de personas. Para lograrlo, se requiere de sensibilidad, de entender que los fundamentos de una nación no se encuentran en la fragmentación social y que es tarea del Estado procurar el bienestar y la prosperidad de todos sus habitantes. Sobre este mismo tema, aquí la opinión del periodista y colega Alejandro Jiménez. Ricardo mencionó esto de no veamos al retrovisor. Me surgió un debate que se está dando ahorita en los periódicos liberales del mundo. Hace poco Fedro Guillén dijo que empeñarse en fomentar refinerías era tanto como empeñarse en abrir fábricas de máquinas de escribir, así de desfasado, pueden servir tantito, pero pues ya no es tecnología que nos vaya a servir hacia adelante. Y a mí me pareció muy, muy representativa esa imagen, porque finalmente no queremos ir hacia el pasado. The Economist y The Financial Times traen en sus últimas reflexiones una idea de que voltear a ver hacia los estados de bienestar y de desarrollo industrial es como ir hacia los 70s, ¿no? Como al proteccionismo de las empresas y a las economías cerradas. Creo que la propuesta de José Luis apunta que no va hacia allá, que su idea de estados de bienestar y de desarrollo no es ni establecer fábricas de máquinas de escribir, ni estar pensando en una economía de los años 70, sino en un estado de bienestar mucho más inteligente y más adelante. La crisis del COVID nos ha demostrado que, por ejemplo, la salud no puede verse como una mercancía más, que no puede verse simplemente con que solamente los privilegiados pueden acceder a ella, sino que es un bien público. Incluso la distribución de alimentos, en fin, esta pandemia nos está haciendo que reflexionemos muchas cosas que antes no teníamos en el radar. Creo que no hay que caer en la tentación de pensar que nosotros, como la 4T, o que José Luis, como la 4T, está viendo hacia atrás, sino en realidad estamos viendo hacia adelante. Muchas gracias y gracias por darme la oportunidad de estar en este panel. Escuchemos ahora a José Buendía, quien ofreció su punto de vista por demás analítico, el cual enriqueció, como todos los demás, este panel. Veníamos de un cambio profundísimo, de tendencias en la globalización, y ha llegado un fenómeno que ha incrementado la incertidumbre como el COVID. Frente a esto, la principal respuesta que está dando el gobierno es el TEMEC. Casi todas las expectativas para salir nuevamente de la crisis están ahí. José Luis pregunta en su libro, ¿hay un proyecto alterno frente a un cambio estructural en la globalización? Y yo agregaría, y ahora, frente al gran reto de que América Latina, como indican los datos, pueda tener otra década perdida. ¿Tiene el gobierno mexicano un planteamiento frente a eso? Hasta ahora lo que tenemos es una apuesta decidida frente al TEMEC como la tabla de salvación frente a la crisis. Sin embargo, el TEMEC también trae cambios profundos, cambios en las reglas del juego, y la pregunta es si hay, digamos, la conciencia
de lo que va a implicar para el país. Y solamente un ejemplo de lo que estamos viviendo. En efecto, hay nuevas reglas del TEMEC que chocan con el Estado corporativo y clientelar que José Luis denuncia en su libro, en áreas como el laboral, en áreas como la competitividad, en distintos ámbitos en los que vamos a vivir no solamente la tabla de salvación de un tratado, sino la tormenta que se nos viene encima con las exigencias que va a implicar el TEMEC en términos, por ejemplo, ya lo decíamos, laborales. Si es así, pues la pregunta, y me quedo con una frase final que retomo de su libro, es frente a ese reto, habría que partir o no dejar de ver que la dimensión del rezago supera las capacidades del presupuesto público. El sustento del desarrollo debe estar en el Producto Interno y en el crecimiento y en una distribución equitativa de la riqueza, y eso solamente se va a alcanzar con empleo bien remunerado. La tabla de salvación del TEMEC está poniendo en el centro la búsqueda del empleo bien remunerado, primero de la creación, y luego que esté bien remunerado. ¿Qué planteamiento vamos a hacer frente a la destrucción que se está viviendo por la pandemia, justamente del empleo y de las industrias, la pérdida y el cierre de industrias? Eso me parece que tiene que quedar en el centro de las conclusiones del libro, que le agradezco mucho nos haya invitado a presentar José Luis de la Cruz. Muchas gracias, de verdad. Por último, y parafraseando al doctor José Luis de la Cruz, debe haber en México una dirigencia gubernamental de aptos, no de adeptos, una reforma hacendaria, una política industrial para crear fuentes de empleo y ante todo la educación, en la que la mayoría de los recursos se vayan a la creación de empleos y el fortalecimiento de la industria, la educación y la salud, para poder salir del atraso. Gracias por su participación a José Luis de la Cruz, Arturo Oropeza, José Buendía y Alejandro Jiménez. Y gracias a ustedes también por su compañía. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.